porque eso es hacerme más daño. Hay personas que me han hecho cosas que yo no me creo capaz de hacerle a otro, así que no puedo entender, no puedo comprender, no me parece que amerite tal cosa como un perdón. Yo vengo con rasgos biológicos de temperamento. Yo sé que en las redes sociales muchas veces experimentamos tipos de absolutismo, en donde se generan extremos de opiniones que se popularizan por su simpleza. Sin embargo, a veces están alejadas de la realidad, porque la realidad es que los humanos somos altamente complejos y difíciles de reducir a una perspectiva. Pero las redes sociales nos dan contenido que es fácil de consumir. Eso hace que lo propaguemos y que compartamos información que no es del todo científica. Por ejemplo, decir esa persona nunca va a cambiar, o esa persona va a cambiar, o esta es una bandera roja, una verde, esto es inaceptable. Y reducimos a las personas a extremos nuevamente que no corresponden, porque somos seres altamente multidimensionales. Es por eso que el día de hoy invitamos a una psicóloga clínica, la licenciada Yundri Koyama, especialista en trauma, que nos viene a introducir un poquito más de este tema tan complejo, y les pedimos que mantengamos una mente abierta para considerar que las personas no tenemos todo escrito en piedra, no estamos completamente condenados ni dictados a ser de una manera. Entonces, Yundri, bienvenida. El día de hoy quisiéramos quizá comenzar con la pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto aceptar la posibilidad de que alguien cambie? Hola, buenas tardes. Así como lo dijo Ros, mi nombre es Yundri Galindo, soy psicóloga clínica y tengo una especialidad, soy terapeuta en MDR. Pues es una pregunta que se hacen o nos hacemos los seres humanos casi siempre, ¿verdad? Sesgamos a la persona por una actuación que tuvo en una etapa de su vida y no debería de ser para siempre esa etiqueta, que debería de mantenerse. Desde la perspectiva psicológica, pues podría ser un sesgo de confirmación, ¿verdad? El hecho de creer que la persona va a ser así siempre y no debería de ser así, ¿verdad? O sea, los seres humanos tenemos derecho a evolucionar, a cambiar. De hecho, la teoría de la evolución habla de eso precisamente, ¿verdad? Y la psicología, siendo una ciencia, no se puede quedar chiquita, ¿verdad? Pensar de que la persona se equivocó una vez y vamos a hacerle un castigo emocional por eso. ¿Puede quizá elaborar un poco en qué significa sesgo? Sesgo de confirmación, pues tiende a recordarnos como las veces que alguien comete algo, ¿verdad? Una acción que para nosotros puede estar mal, pero dentro de su cabeza no sabe si está bien o está mal. Entonces el sesgo es esa etiqueta que nosotros hacemos o le colocamos a las personas por una actuación errada que pudo haber tenido. Eso no significa que no puede cambiar. Tiene derecho a cambiar, ¿verdad? Y también yo tengo derecho como ser humano a entender que se equivocó. Biológicamente estamos hablando de que es una realidad de que la gente cambia. Muchas veces la gente piensa que es optimismo personal decir, ay, van a cambiar, pero la ciencia respalda ese hecho de que somos capaces de cambiar. ¿Qué entendimiento científico tenemos, por ejemplo, en la psicología, que nos garantiza que somos seres biológicamente y psicológicamente capaces de cambiar? Hay varias partes dentro de la ciencia que hablan, o podríamos, no nos gustaría un podcast, ¿verdad?, para eso, pero la neuroplasticidad, por ejemplo, el cerebro está en constante evolución, ¿verdad? No es estático y no es como una piedra, es básicamente como la plasticina, se puede moldear, y eso a través del tiempo, ¿verdad? Entonces la neuroplasticidad hace que si yo cometo un error, me explican que es un error, el que no deba volverlo a hacer, encaminarme a vivir de la forma correcta dentro de la normalidad que han establecido. Entonces yo puedo cambiar. Mi cerebro simplemente cambia el chip en lenguaje bien caliche, ¿verdad? O sea, hago un cambio de chip. Entonces puedo encajar, puedo volver a sentir, puedo volver a sentirme útil en la sociedad, porque ya no estoy con la misma conducta errada en la que estaba. También la parte cognitiva, ¿verdad? El entender de que me cometí un error y que puedo modificar mi conducta para ser una mejor persona. Entonces sí se puede. Hay muchas explicaciones, pero la más científica es eso. El cerebro no es una roca, no es algo que esté estático, no es algo que maduró y se quedó ahí. Definitivamente el cerebro, la neuroplasticidad es algo que se prueba y hay estudios científicos que verifican que todos los seres humanos estamos en constante evolución, porque pues nuestro cerebro, entre más sepamos, más evolución tiene.
Qué bueno saber que la ciencia respalda algo que muchas personas debaten, que es, por ejemplo, yo no confío más en esa persona y le condenamos y decimos, esa es una persona mala, esa es una persona buena. A partir de las acciones, engrandecemos esas acciones y generamos etiquetas que condenan de por vida a las personas. Pero yo siento que esto crea muchísima destrucción y donde más yo lo veo evidente es en los niños, porque a los niños la educación popular que tenemos es condenarlos desde pequeño. Vos sos muy irresponsable, vos sos muy malcriado, vos sos muy relajero, vos sos un niño malo, vos sos él es un niño bueno. Entonces reducimos a los niños a estas etiquetas. No me ayuda a corregir esa etiqueta porque él sigue actuando de esa manera. Pero hemos estudiado que eso no es del todo cierto. Que al contrario, cambiar la etiqueta podría cambiar el comportamiento. ¿Podría elaborar un poquito más en eso? Sí, es que no es quien recibe la etiqueta el que tiene el problema. Tiene el problema quien la genera, ¿verdad? Porque etiquetar nos ahorra energía. Entonces hay un término para eso y se llama la economía cognitiva. Para nuestro cerebro es más fácil etiquetar a alguien diciendo es que él es egoísta, es que él es prepotente, es que él nunca va a cambiar, ¿verdad? Es más fácil para nosotros tener eso porque es como no pensamos en lo que sí puede cambiar, porque ¿acaso el ser humano es estático? Estamos en constante cambio, entonces me ahorro, me quita energía, o mejor dicho, se me hace más fácil, ¿verdad? No gasto energía pensando en lo que sí pudo haber cambiado, en la posibilidad que tiene de cambiar, ¿verdad? Y eso también tiene, esta etiqueta cognitiva tiene como una respuesta aleatoria, y es el miedo a la vulnerabilidad o a ser heridos, ¿verdad? Entonces, el etiquetar a alguien es un mecanismo de defensa que nos creamos, ¿verdad? Que hace que nosotros nos protejamos para no salir heridos. Entonces, no es el niño está en etapa de crecimiento, entonces el niño debe equivocarse, el niño debe cometer errores, el niño debe caerse, el niño debe sentir que lo hizo mal para no volverlo a hacer. ¿Por qué? Y es permitido a los niños, ¿por qué? Porque están creciendo, porque están evolucionando. Pero eso no significa que el que nosotros hayamos llegado a ser adultos, nos detuvimos. Es natural, ¿verdad? La diferencia es que el niño tiene a alguien, tiene un modelo a seguir. Pero si yo vengo con esta carga emocional desde antes, entonces solo voy a repetir las historias y eso es lo que hay que evitar. Y elaborando en eso de que la persona insiste con esa etiqueta, ¿por qué peligra la identidad del niño? O sea, vamos a ver, desmitamos el siguiente hecho. Dicen de que si uno cree que una persona es de cierto modo, de alguna manera contribuye a que esa persona sea de ese modo del cual le estamos acusando de ser. Por ejemplo, si decimos, este es un niño malcriado, el niño tiende a actuar conforme a esa etiqueta. Pero algunas personas sugieren, queremos saber si es un mito o no, de que si yo cambio la etiqueta y empiezo a, por el contrario, decirle al niño, ¿sabes qué? Vos sos un niño bueno, vos sos un niño inteligente, yo veo que haces un esfuerzo por portarte bien. Entonces el niño empieza a vivir de acuerdo a esas nuevas etiquetas. ¿Por qué sucede eso? Que al cambiar las etiquetas también cambia el comportamiento, ¿o es eso un mito? Obviamente, si yo le doy una instrucción al niño y el niño empieza a asumir que esa es su realidad, y entonces él entiende que es un niño malo, porque el adulto que lo debe cuidar es el que le transmite ese sesgo, ¿verdad? Esa etiqueta. Entonces va a crear una normalidad de eso, pero cuando él sale y entonces se encuentra o se enfrenta a normas y reglamentos diferentes y se lo explican de una manera diferente, entonces el niño se confunde y no sabe qué hacer. Ahora, hay que recordar algo, está el comportamiento y la personalidad, que son cosas que van amarradas, aunque son diferentes, ¿verdad? La personalidad son rasgos de algo, pero el comportamiento tiene que ver con la parte biológica, ¿verdad? Acuérdense que yo vengo con rasgos biológicos de temperamento, entonces dependiendo de mis rasgos biológicos, es de esa manera que yo me voy a desarrollar. Entonces puede ser que la etiqueta me afecte o no de una manera biológica, pero no comportamental, que es diferente, ¿verdad? Entonces, la idea de cuidar al niño es, primero, cuidarme yo porque no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si yo tengo un sesgo, porque mi papá anteriormente a mí me decía,
es que vos sos malo, vos no tenés que hacer esto así, es que esto no es correcto, es que vos sos un haragán. Yo me crié pensando que era así. Entonces, en teoría, yo quiero evitar que mi hijo sea así, pero inconscientemente estoy repitiendo un patrón. Entonces, tengo que entender que los niños deben ser desobedientes hasta cierto nivel. O que es desobediencia desde mi punto de vista y que es desobediencia desde el punto de vista de un niño, ¿verdad? Entonces, es tratar de entender el mundo del niño desde mi crianza positiva, ¿verdad? Y no confundir la crianza positiva con lo dejo hacer lo que quiera, porque son dos cosas completamente diferentes. Pero la idea es criar de manera que el niño pueda modificar su conducta, entienda que sí se puede equivocar, ¿verdad? Y no etiquetarse, porque cada persona en este mundo es diferente. Esa realidad de que cada persona es diferente. Pero yo conozco, y creo que todos conocemos, o quizá nosotros somos culpables de eso, nos cuesta aceptar que las personas nos conformamos de características buenas, malas y neutrales que están abiertas a interpretación. Entonces, pareciera que habla más de un problema hacia la persona que juzga. La persona que juzga tiene incluso más problemas que aquel del cual a quien criticamos o a sus defectos, ¿verdad? Esa persona que genera tantos juicios y que tiene una incapacidad de aceptar la multidimensionalidad de una persona. ¿Por qué tiene esa persona tanto problema en aceptar que una persona tenga rasgos buenos y malos? ¿Por qué insiste en etiquetarla y en generar absolutismos en esos juicios? Podría ser por falta de empatía, ¿verdad? La empatía tiene que ver como ponerme en el lugar del otro, ¿verdad? No solamente el juzgamiento. Y la otra parte es falta de empatía y segundas oportunidades. O sea, ¿quién soy yo? ¿O en qué momento me hicieron juez? ¿Verdad? Por ejemplo, para solamente juzgar. O sea, las personas deben tener segundas oportunidades. Todos en el mundo necesitamos segundas oportunidades. Y el creer que no las tiene también habla de la carencia que puedo traer yo como persona, ¿verdad? En este mundo. ¿O es que acaso yo no me equivoco nunca? ¿Verdad? Por eso hablamos de la empatía primero. La gente carga con cosas, ¿verdad? Todos cargamos con una maleta de cosas. Y tenemos derecho a equivocarnos, ¿verdad? Y hay personas que la van a regar y la van a regar feo. Pero eso no significa que sean malas personas. Pueden ser malas personas para mí, pero no significa que sean una mala persona para el mundo, porque tienen derecho a cambiar. Y también hablamos desde la parte del perdón, ¿verdad? Que hace que yo me libere. Entonces no es que porque yo lo perdone, él no va a seguir haciendo lo que hace, por ejemplo, pero eso ya no me compete a mí. Entonces, desde la base del perdón, yo lo perdono a la persona, ¿verdad? Me quito la etiqueta y empiezo a trabajar. Por eso es súper importante que las personas vayan a terapia, aunque no crean que tienen problemas, porque todos cargamos con un cúmulo de cosas. Entonces eso, el liberarnos hace que nosotros seamos mejores personas afuera, mejores ciudadanos, mejores vecinos, mejores familiares, porque trabajo desde mi yo real, no de mi yo ideal, ¿verdad? Porque en el yo ideal yo no me puedo equivocar, yo tengo que ser lo más perfecto que pueda, yo tengo que sobresalir, y no es así, pues, ¿verdad? Yo también tengo derecho a equivocarme, y cuando reconozco eso, entonces la etiqueta realmente sobra, definitivamente sobra. Y acá estamos hablando de un concepto casi controversial, porque entonces la gente puede argumentar, ¿verdad? Sí, pero hay personas que han cometido crímenes atroces, hay personas que me han hecho cosas que yo no me creo capaz de hacerle a otro, así que no puedo entender, no puedo comprender, no me parece que merite tal cosa como un perdón, considerando que esta persona me hizo un daño o que existen criminales. Cuando hacemos este tipo de juicios o este tipo de limitaciones, en cuanto a lo que el ser humano es capaz de cambiar o mejorar, entonces estamos invalidando cualquier tipo de sistema de rehabilitación. Estamos diciendo que la terapia es inútil, estamos diciendo que no existe la neuroplasticidad, estamos diciendo que entonces aquellos sistemas de rehabilitación juvenil son un gasto de recursos. Eso es lo que estamos afirmando al juzgar y al determinar y afirmar de que no puede cambiar una persona. Está bien, pero entonces ¿dónde está el límite? ¿Dónde está
lo aceptable y lo inaceptable, de cómo se maneja una situación que podemos decir esto ya no es perdonable o esto ya sí amerita un juicio o una decisión estable. O sea, ¿dónde está el límite entre comprender la multidimensionalidad del ser humano y ponerle un límite o un castigo? Que va a depender, no es tan fácil, ¿verdad? No es como que yo tengo que ir por la vida y es muy fácil, se me va a dar el perdón. No es así. Es desde cada realidad, de cada persona, de cada situación y su cúmulo de cosas otra vez. Pero, por ejemplo, si hay alguien que cometió un crimen, ¿verdad? Y están los sistemas de penitenciarios donde se cumple su sentencia, entonces se ejecuta un juicio y cumple la pena o acepta la responsabilidad, sus consecuencias, ¿verdad? Ya esa persona va a estar ahí. En nuestro sistema es un poco, no es tan dócil ese castigo porque hay visitas conyugales, hay visitas de hecho, ¿verdad? Tiene un montón de comodidades, pero no podemos ir en contra del sistema, eso ya no me toca a mí. Entonces yo no pierdo el tiempo en, sí, pero ¿por qué no está pagando? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Como él me hizo daño, entonces yo le hago daño, entonces estoy igual a él. Igual y peor, que se supone que si yo tengo bienestar emocional, entiendo toda la magnitud de lo que sucede, no me quedo solo con él. No hablo del dolor, de la frustración o de la cólera del suceso. Porque, por ejemplo, entonces podríamos hablar de un accidente vial. Nadie quiere atropellar a otra persona, ¿verdad? Pero si es una falla mecánica, entonces ¿qué culpa tiene la persona de la falla mecánica? Y es lo mismo, ¿verdad? Pero es desde la perspectiva que yo lo vea, es desde la salud mental en que yo tome la situación. Ahora, el cambiar no es fácil. Esto que estamos hablando no va a pasar de la noche a la mañana, es un proceso. Pero entre más salud mental yo tenga, entre más bienestar emocional yo tenga, entre más mis emociones estén estables, yo voy a poder entender de que no voy a disparar para afuera, porque eso es hacerme más daño, ¿verdad? Entonces, por eso decía al principio que etiquetar es más fácil porque no gasto energía, porque entonces yo etiqueto a la persona, etiqueto a grupos de personas sin darme cuenta del por qué esas personas son así. Porque es muy cansado empezar a investigar la historia de esta persona o por qué, por ejemplo, estos grupos organizados, por qué son así, pero desde la parte psicológica tiene una respuesta, pero no le toca a la sociedad como o a alguien que ha afectado. Ya se han dado casos de personas, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde hay estos grandes asesinatos, matanzas y estos ataques, ¿verdad? Y las personas terminan cediéndole perdón al agresor y entonces nadie entiende por qué pasa, pero pasa porque igual no lo hubiera podido evitar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué yo voy a cargar con algo si ya perdí a un familiar? Entonces es como, tengo una herida y le voy a poner sal y me la voy a raspar. ¿Para qué? O sea, me empiezo a cuidar yo, entonces trabajo para adentro, no trabajo para afuera. Y soy empática y digo, porque esa persona me hizo daño a mí, pero probablemente le hace daño a un familiar, hay una mamá, un papá, una familia involucrada. Y podríamos pensar, pero yo puedo evitar que esa persona siga haciendo daño. ¿Pero a qué costo? ¿Verdad? No tendría sentido. Entonces, por eso, el cambiar, como les decía, no es fácil. También hay casos que se han probado de personas que han cometido crímenes y entran a rehabilitación, como dicen, ¿verdad? Y solo vemos la perspectiva que nos afecta a nosotros, pero no sabemos lo que ellos cargan. Y nos damos cuenta que lo hicieron en base a una enfermedad mental, ¿verdad? Un arranque de ira o hay un término psicológico, científico, que hay un rapto amigdalino. No lo quería hacer, pero no tuve control de mis emociones. Entonces, ¿qué tantas emociones o qué tanta importancia le estoy dando a mis emociones hoy en día? ¿Verdad? Y el hacer daño no solamente es físico. Yo puedo hacer daño hablando con alguien, insultando a alguien, mirando mal a alguien, emitiendo juicios que no me corresponden. Entonces, no siempre es los extremos lo que tenemos que ver. Son las pocas cosas que van haciendo que ese cúmulo o esa mochila se vayan llenando. Entonces, para dejar de hacer eso, yo debería de primero tratarme yo y cuidar mi salud mental. Trabajar mis emociones para tener un mejor control de impulsos en la vida. Pareciera entonces que el perdonar es una habilidad que requiere muchos recursos energéticos. Uno, requiere
que tengamos la energía mental de no ceder al juicio fácil de, esa persona es mala y punto, sino de sentarnos a analizar razones, a entender, a tener un entendimiento profundo de la vida o del contexto que llevó a cierta acción, y eso requiere muchos recursos psicológicos, incluyendo la fortaleza emocional, porque como víctima, por ejemplo, para mí es difícil imaginarme qué llevó a la persona que me lastimó a hacer ese daño. Eso requiere mucho esfuerzo emocional. Sin embargo, la recompensa tras de eso es una liberación. Entonces parece que el perdón, más que ser una gracia para la otra persona, es una decisión práctica. Es una decisión conveniente. El perdón no solo es amoroso, sino que es conveniente perdonar. Es algo que me libera. Aún así, el perdón no siempre significa celebrar a la persona o aceptarla bajo los mismos términos en nuestra vida. Entonces, hablemos un poquito de ese límite entre perdón y no significa que vamos a mantener a esa persona con importancia en nuestra vida, o que vamos a necesariamente amarle o ayudarle. No es siempre que debe de haber un límite, ¿verdad? Eso es más que un límite, es la necesidad de mi estabilidad emocional, es que todo va a estar dependiendo de eso. Entonces, el ejemplo más fácil de eso es como decir, yo no me equivoco. No es cierto, todos nos equivocamos. Y cuando yo me equivoco, ¿qué hago? O, ¿cómo me siento yo cuando soy juzgada? Cuando no es mi papel en mi caso, sino que yo me siento juzgada. ¿Cómo me siento? Entonces, también es una parte importante de valorar, ¿verdad? Por eso la introspección es vital en las personas, pero nosotros los seres humanos, la gran mayoría vivimos como en piloto automático. Nos levantamos, hacemos qué hacer, miramos mal, hablamos mal, porque dejamos que el sistema nos consuma, porque dependemos, nuestra salud mental depende del sistema y no debería ser así. Yo puedo ser una persona que llegue a un lugar y cambie el entorno, ¿verdad? Pero es que la gente es mala ahí, o es complicado el trabajar en ese lugar, o en la escuela hay niños que no son felices, ¿sí? Y en todos lados, eso no va a dejar de pasar, ni nunca pasó, o sea, siempre ha pasado, está pasando y va a seguir pasando. ¿Cómo lo detenemos? No es de la misma manera, ¿verdad? Es haciendo cambios en mí mismo. Yo puedo llegar y ser el cambio para muchas personas. Entonces, otra vez, el perdón va más allá de si la otra persona lo acepta o no, pero si es que me hizo daño, pues sí, pero yo por eso te estoy perdonando, porque no sé lo que vos cargas. No, otra vez, no es fácil. No es fácil cambiar, ni tampoco es fácil soltar un perdón. Pero todo va en la medida en la que yo me conozco. Porque estoy seguro que la mayoría de las personas no nos conocemos. Y está bien, pero debe haber un día que debemos empezar a conocernos. Entonces, cuando nos empezamos a conocer, empezamos a tratar a la gente como me gustaría que nos trataran. Y obviamente a mí no me gustaría que me trataran con sesgo, con etiquetas, con una muleta, o sea, con un juicio específico. No me gustaría. Entonces yo quito, y tengo la permeabilidad emocional de pensar, de sentir y de entender que las personas pueden cambiar. Pues si yo puedo cambiar, ¿por qué los demás no? ¿Verdad? Entonces es como que yo dijera, no, nunca se equivocan. Bueno, eso es verdad. Ajá, Nunca me equivoco. ¿Verdad? Entonces entender que ella se equivocó y que puede cambiar, claro que es posible. Ahora, que suceda de un día para otro, eso es lo que no es posible, pero no significa que no se pueda. Pero ¿qué tanto empeño le estoy poniendo yo para eso? O sea, la gente se queja de que quiere cambiar, pero ¿qué está haciendo para lograrlo? Y es ahí donde debe existir el accionar, porque si yo ya entendí, ya comprendí, ¿verdad? O sea, ya me di cuenta, mejor dicho, ya comprendí, y entonces acciono. Porque eso es lo que se necesita en este tiempo, accionar, no pensar. Porque pensar, o sea, por eso dicen que los sueños son gratis, porque podemos pensar y lo que queramos, pero en la vida real, aquí y en el ahora es necesario actuar. Como pregunta final, supongo, para cerrar el tema, porque en una próxima ocasión vamos a elaborar qué es eso del accionar, qué motivaciones nos llevan a nosotros a cambiar. Pero para dejar a las personas que están del otro lado, que fueron afectadas por alguien, a quien les cuesta perdonar, a quien les cuesta creer que pueden cambiar, ¿qué significa perdonar y qué no significa perdonar? ¿Cómo podríamos aclararle a estas personas que perdonar no significa retomar una relación o volver a la misma dinámica de antes, o permitir el acceso a una persona que nos causó un daño? La diferencia sería que cuando yo perdono me libero.
de cualquier carga emocional que yo tenga. El no perdonar me genera carga emocional. Entonces yo tengo que decidir qué es lo que quiero. Entonces la diferencia sería entre el perdón o lo que quiero perdonar y no puedo perdonar, va a depender desde la perspectiva de la persona, de la claridad que tenga, ¿verdad? De esa palabrita que es bien chiquita, pero que impacta a lo largo de nuestra vida. Es un trabajo arduo, ¿verdad? El buscar el perdón o el ofrecer el perdón, ¿verdad? Porque la otra persona puede esforzarse en que me perdonen, pero otra vez son las acciones las que determinan. Entonces a veces yo no necesito pedirle perdón todos los días a una persona y seguirle haciendo daño, porque no es real. Entonces yo tengo que perdonar cuando definitivamente yo ya entendí, ¿verdad? Desde mi base del amor, desde mi base del respeto, que probablemente dándole el perdón a esa persona yo cierre un ciclo, por ejemplo. O que de la base del perdón esa persona se va a alejar o yo me tengo que alejar por salud mental. Y a veces eso es lo que no queremos. El perdón me quita una carga emocional. El no perdonar me genera carga emocional. Entonces, esa sería la diferencia para mí, ¿verdad? Desde la perspectiva del trauma es difícil, pero la persona que vive y sufre un trauma, lo que quiere es liberarse. Esa sería la diferencia para mí, ¿verdad? Desde la perspectiva del trauma es difícil. Yo no puedo seguir cargando con esto y empezar a liberarse. Y es un perdón inconsciente, va como implícito, ¿verdad? Dentro de la terapia. Es como una reflexión final, ¿verdad? La próxima vez que piense que las personas no pueden cambiar, o ustedes mismos no pueden cambiar, recuerden que la única constante en el ser humano es la evolución. Excelente. Solo para concluir, audiencia, esperamos que el regalarles esta perspectiva los permita no necesariamente permitir patrones de violencia, de daño hacia nuestra persona. Se nos invita sino a entender la conexión entre poder comprender una persona y dejar ir esa carga emocional con el perdón, ¿verdad? No el aceptar una persona que no ha demostrado que puede hacerle bien a mi vida, porque hay una diferencia entre patrones y el condenar a alguien. Sabemos que una persona puede que pueda cambiar, la posibilidad está ahí, lo afirma la biología y la ciencia, pero esa persona también puede que nos haya demostrado poca acción en esa dirección del cambio y que por lo tanto comprometa nuestra salud mental mientras no haya empezado ese camino hacia su cambio personal, y que sería una decisión inteligente y práctica, no solo el perdonarnos, sino también nosotros alejarnos de aquello que nos haya demostrado un cambio, un patrón que se rehúsa al cambio y al mejorarse a sí mismos. Muchísimas gracias por estar aquí. Si les gustó este podcast, por favor no se pierdan el siguiente episodio, donde podremos elaborar un poquito más de por qué o qué factores nos llevan a ejercer ese cambio. Si nos encontramos quizá en una adicción, en una dependencia emocional, en algo que no logramos cambiar de nosotros mismos, creencias inconscientes y limitantes, hay también ciencia que ampara las posibilidades de que nosotros podamos cambiar, y hay esperanza para todos. Al mismo tiempo, los invitamos a que nos comenten aquellas preguntas que consideran puntos ciegos en su vida, aquellas perspectivas que quisieran que elaboráramos un poquito más, las preguntas difíciles y atrevidas, y quizás sí tienen una respuesta muy interesante y que se las podemos proveer por este medio. Muchas gracias a la psicóloga Yundri por darnos la bienvenida en su consultorio y tenernos aquí esta tarde. Adiós.